por si acaso voy a grabar. Este curso lleva por título lenguaje. Entonces, toda la primera parte, antes del parcial, aborda todos los aspectos del lenguaje. En la segunda parte, todo lo que es comunicación. Entonces, una facultad universal y que tiene códigos y reglas que están enmarcados dentro de la lengua y que ésta se materializa con el habla. Hemos revisado 4 paradigmas, los más importantes con el que inicia la lingüística como ciencia es con Saussure, cuya obra Morten fue escrita por sus discípulos y que nace con Saussure una nueva manera de estudiar ya como ciencia a la lengua a partir de las dualidades, es el estructuralismo. Más adelante, a las finales de los años 50, está el generativismo, que revoluciona la manera de entender al lenguaje, su capacidad, con el lignatismo de Chomsky. Luego se avanza en los años 70, ya se habla de la funcionalidad, es decir, ¿para qué nos sirve el lenguaje? ¿Para qué se nos ha sido incorporado? Para poder comunicarnos. Y la única manera en que este ha evolucionado y se han producido cambios en las lenguas es por nuestra necesidad explícita de comunicarnos y que se ve influida por el contexto. Y finalmente llegamos al cognitivismo, del cual vamos a ver varios autores esta tarde, y que mira el lenguaje, estudia el lenguaje como una facultad más, no es aparte, sino es una más incorporada dentro de los procesos que se realizan en el cerebro, que facilitan el aprendizaje como la memoria, la atención, la concentración, la retención. Es una facultad más, ni más ni menos. Luego hemos ingresado a tratar de indagar cómo es que funcionan las lenguas, cómo se organizan, cuáles son esos códigos arbitrarios que hablábamos de la lengua, cómo podemos entendernos como colectividad. Y allí entramos a 4 ámbitos. Hablamos primero de todo lo que es sonido, la fonética en el habla y la fonología en la lengua. E incluso vimos cómo el grado de finura en una investigación del sonido puede llegar a determinar de quién es esa voz que hemos escuchado. Luego, cómo se analizan las palabras a partir de qué se va agregando antes o después de un lexema, que eran los morfemas, y que incluso, dijimos, estos morfemas tienen reglas, porque yo no puedo anteceder cualquier conjunto de letras antes si es que no está ya acordado. Entonces ahí están los prefijos. ¿Qué cosa quiere decir? Pues, negación, ideología, ¿a qué cosa? Entonces todo eso ya está significado. De igual forma los sufijos. Asimismo, lo que se va agregando y que afecta el sentido, la cantidad, el género, el tiempo, los determinantes, que siempre están amarrados al sustantivo, el tipo de relación que se establece en una oración con las preposiciones y en la unión de estos sintagmas, sujeto y predicado, a partir de las conjunciones. Pero todo eso cae dentro de lo que son morfemas. Luego, cómo ordenar los sintagmas de sujeto y predicado, lo ve la sintaxis, que ya ve oraciones. Y vimos tipos de sujetos y vimos tipos de predicado. Y decíamos que el predicado puede ser, si tiene un verbo cualquiera de acción, sería un predicado verbal. Pero si tiene un verbo copulativo, es decir, que no hay acción, sino tan solo es el ser, estar o el parecer, que son los copulativos, es decir, no hay acción allí. Los que no son de acción son los copulativos y esos son los predicados nominales.
Ahora, ¿por qué les he hecho este resumen? Porque la pragmática va a estar amarrada con reglas, va a estar amarrada a significados, es decir, tampoco es que está libre de todos estos 4 grandes campos. ¿Pero por qué esta parte? Porque durante muchos años la pragmática ha sido como la cenicienta dentro de la lingüística. El marco que rodea la aparición de la pragmática, que estamos hablando en los años 30, el año 38, donde Charles Morris la acuña, la hace nacer como tal, como nombre, a pesar que su investigación pues tiene más de 2000 años, pero ya como tal surge con Charles Morris en el 38, y ese es el contexto en donde prima el positivismo, el método científico, la experimentación y la regularidad en lo que se va encontrando y que va formando teorías y luego leyes. Todo ese contexto rodea la pragmática. Entonces, hasta ese entonces se habían valido de la sintaxis y la semántica como una necesidad por tratar de encontrar cierta exactitud en los símbolos, y en este caso lingüísticos. Pero la pragmática no va a los significados ni a los órdenes que otorga la sintaxis, sino va directamente al usuario de esos signos. Y ese usuario somos nosotros. Ese usuario varía tanto en cuanto a sus intenciones, su forma de hablar, su nivel socioeconómico, todo eso hace que varíe no solamente el significado, sino el sentido que se le va a otorgar. ¿Por qué? Porque va a estar amarrado al contexto y eso es muy variable. Entonces, no se le entiende como algo científico, se le va a ver, por ejemplo, por eso como la Cenicienta, como que no encaja frente a lo que buscaba el positivismo. Entonces, ahora, con esta introducción, no, todavía no estoy presentando nada. Ahorita recién voy a presentar a Andrea. Gracias, de todas maneras. Lo que desearía saber, Andrea, es que si se me escucha. Sí, profe, sí se la escucha. Genial, ya. Entonces, estaba dando este preámbulo, dando un poquito de tiempo a sus compañeros, pero bueno, también sirve para poder ingresar ya a lo que es la pragmática y voy a compartir ahora mi pantalla. Muy bien. Como tiene que ver con lo que es el significado y el contexto, le hemos dado por nombre lenguaje, vinculado a la facultad universal que todos tenemos, significado, por eso que se considera como un apéndice de la semántica, y el contexto. Siempre esa palabra vincúlenla con la pragmática. El contexto va a ser sumamente importante para poder entender cómo se desarrolla y cómo se entiende a la pragmática. ¿Cuál es el objetivo? La pragmática es muy amplia, es muy interesante, y en este corto tiempo vamos a abordar los aspectos centrales que a ustedes les permitan ir mirando los discursos, los mensajes, una mirada un poquito más aguda. Por eso vamos a compartir algunos conceptos y algunos ejercicios. Por ejemplo, son las 9. ¿Qué 9? ¿Cuántas preguntas podrían ingresar a nuestras cabezas con esto de son las 9? ¿Podría ser la hora? Podría ser la hora. ¿Y son las 9 de la mañana? ¿De la noche? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué otras preguntas nos podríamos hacer a partir de esa frase? ¿Son las 9 personas? Son las 9 personas que tú solicitaste para ser entrevistadas. Sí, claro, también. Y para definir qué son esas 9, si son personas o es el horario, ¿qué nos falta? El contexto. El contexto.
Por lo tanto, son las 9 es una frase que semánticamente tiene un sentido claro. Hay un sentido claro. Pero pragmáticamente varían, porque como lo ha mencionado, depende en qué contexto. No es lo mismo un aula de clases, un hospital o un dormitorio. Este muchachito está desesperado por tratar de culminar su examen. Por lo tanto, la voz que probablemente diga son las 9 será una voz tranquila. Será la del profesor o la de auxiliar de aula que diga ya, son las 9, ya me tengo que ir a otra clase, y ella está muy tranquila. El pobre muchachito está desesperado porque pretende hacer todo lo que no hizo desde las 8. En la imagen central, son las 9, puede implicar, ya es momento de ir al quirófano. Por lo tanto, la voz de quien le emite, que puede ser el doctor, dependiendo de la gravedad del asunto, podrá tornarse un poco más grave. Cuando es algo complicado, nuestra voz se torna grave. Son las 9. Es hora de ir al quirófano. Hay que alistarse. En el tercer caso, este muchacho, de todas maneras, son las 9, sea en la mañana o sea en la noche, es una barbaridad. Es decir, no tendría por qué estar durmiendo, a menos que trabaje a las 3 de la mañana. Entonces, son las 9, tendrá un tono mucho más agudo. Son las 9, como diciendo, ya, pues papacito, ¿qué haces ahí tirado? Por lo tanto, dentro de la pragmática, vamos a tener en cuenta, en principio, quién lo dice. ¿La profesora, el médico o la madre de este joven? O probablemente la esposa de este joven, ¿cierto? El cómo lo dice, el tono de voz, el lenguaje no verbal, porque probablemente para decirle son las 9 a ese muchacho, pues tendrá que acercarse como para que le escuche bien fuerte y el hombre se levante. ¿Con qué intención? La profesora o auxiliar de aula es porque ella se tiene que retirar. Por lo tanto, les está sacando velocidades a los muchachos. El doctor, para que todo el ánimo de esa paciente ya se vaya transformando y entendiendo, interiorizando que es momento de intervenir. Y en el caso del muchacho es como un llamado de atención. Y las circunstancias son el dormitorio, el cuarto de una clínica, de un hospital, y en el caso del niño, el aula. Un ratitín voy a dejar de compartir. Un ratito, chicos. Un ratito. Voy a compartir ahora. ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? Un ratito. Ahora sí aparece. Muy bien. Es lo mismo que ocurre con ya es tarde. Semánticamente, de igual forma, tiene un sentido muy claro. Pragmáticamente depende. ¿Qué parece si es una pareja de enamorados? Y la muchacha le dice, ya es tarde. Depende del tono de voz. Ya es tarde. No se quiere ir. Ya es tarde. Se quiere ir hace rato. Pero si no es ese contexto en la calle, si no es en el hogar, y quien lo enuncia es un niño pequeño hacia su madre, probablemente dice, ya es tarde, probablemente está pidiendo su leche, su comida. Entonces, recordando, la pragmática requiere del contexto para poder entenderse.
¿Por qué se hace complicada estudiarla? Porque va a estar amarrada no solamente a la semántica, que nace como un apéndice de la semántica, sino también al aspecto cultural. ¿Qué es tarde? ¿Qué es tarde para ti? ¿Qué es tarde para el sueco? ¿Qué es tarde, no? ¿Qué cosa es la soledad? Por ejemplo, otro día leía un artículo sobre el estilo de vida sueco, en el que la cuarentena no es que les haya afectado tampoco, al margen de que el gobierno sueco haya tomado otras medidas sanitarias. De por sí el sueco disfruta su soledad. Tanto es así que un gran porcentaje de esa población vive solo, aún siendo viejito, viejito. Entonces eso de estar encerrados, si tuvieran que tomar las autoridades de esa manera, no les afectaría tanto. Es parte de su estilo de vida. Entonces la soledad puede ser buena para uno y puede ser muy mala para otro, dependiendo. Eso es cultural. Y como cultura y como parte del ser humano es muy diversa. Por lo tanto, es muy importante entender el mensaje dentro de un contexto en particular para no perderse. Por eso que cuando se estudia una nueva lengua, como el inglés, tenemos libros que te dan frases, pero así como ya es tarde o son las 9, son frases descontextualizadas. Entonces es más complicado aprender porque no vas entendiendo la verdadera intencionalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, a esos matices va la pragmática, algo que no se había tomado en cuenta. A pesar que hay un interés por estudiarla desde hace muchos, estamos más de 2 siglos, la pragmática va a estar vinculada siempre a la acción, relativo a la acción. La acción de la mamá, del papá, del doctor, de la madre frente al muchacho, es la acción enmarcada dentro de un contexto. Ahora, ¿cuántos contextos pueden existir? Muchos. Por ejemplo, podemos estar o no estar de acuerdo con el discurso de Valdés que le permitió obtener la aprobación del Congreso, que era algo fundamental. ¿Qué cambio operó Valdés con respecto a Cateriano? Que se ha hecho un análisis de los discursos. En principio, quizás ustedes en alguno de los cursos deben haber visto lo que son las nubes de palabras, que ingresas todo al Mentimeter y allí te va diciendo más o menos de todo tu discurso cuáles son, tipo Mentimeter, ¿no? Va diciendo cuáles son las palabras que más has usado. Y en el caso de Cateriano, su discurso, que duró más de 3 horas, hablaba fundamentalmente de la inversión privada, un poco para mover la economía, pero el tono de voz era como muy, muy seguro de sí mismo y un tanto autoritario. Eso disonaba con los intereses de los integrantes del Congreso. Luego, una semana después, Valdés se vuelve a en este caso, la propuesta del primer ministro se vuelve a presentar ante el Congreso, y no es que haya sido un discurso brillante, porque hubo bastantes vacíos, pero sí habló en los términos de lo que representantes del Congreso querían escuchar. Y cuando se hizo el análisis de qué palabras más utilizó, fueron más frecuentes en su discurso, era pyme, es decir, las pequeñas y microempresas, emergencia sanitaria, COVID, que era justamente lo que le achacaron al grupo cateriano, de que no se había abordado con la rigurosidad debida. Además, el tono de voz fue muy conciliador, fue muy humilde. Y fíjense que tuvo más del 80% de aprobación de los votos de los integrantes del Parlamento, ¿no? Por eso, que el contexto es muy importante para definir cómo debemos interpretar, cómo lo debemos significar. Entonces, acá es el contexto político. Puede también ser un contexto social o cultural. Y esto lo va analizando la pragmática y se pone en evidencia, porque si no tomamos en cuenta esto, podemos parecer hacia el otro como que o estamos mal de la cabeza o simple y llanamente no respetamos a los demás.
Entonces, ese contexto que va más allá de un significado figurativo, va más allá porque toca el campo de la significación. Entonces, ¿qué cosa estudia la pragmática de acuerdo a lo que hemos hablado y de acuerdo a lo que ustedes pueden observar allí? ¿Qué creen? Chicos, ¿me escuchan? Estudia el contexto, el entorno en el que se da una conversación. Claro, el entorno. ¿Qué más? Puede ser una calle, puede ser el hogar, puede ser una tienda. También podría ser la forma en la que se dicen las cosas. Sí, exactamente. La forma a veces es más importante de lo que se dice. Tú le puedes decir a un niño, ahorita, limpia tu cuarto. Augustito, ¿puedes limpiar tu cuarto, por favor? ¿En cuál de las situaciones te va a hacer caso? A pesar que lo va a tener que limpiar igual. Pero el tono de voz, cómo combinas tus palabras, es que puedes influir o puedes crear una barrera. El tono de voz empleado por Cateriano fue muy distante, muy cortante con respecto a los miembros del Parlamento, sobre todo con los miembros del FEPAP, del Pescadito, Grupo del Pescadito. Entonces, fíjense, el tono de voz, ¿cómo puede marcar esa diferencia? Porque, como les decía, el discurso de Valdés deja muchos vacíos. Es decir, no es que haya sido brillante, porque la salud, efectivamente, se habla de formar un solo sistema de salud, pero nadie dice cómo. ¿Cómo se va a hacer? Porque por un lado tenemos el seguro social, en donde hay aportantes a los que se les descuenta todos los meses, y por el otro lado está el CIS, en donde allí nadie se le descuenta, lo otorga el Estado. El seguro social es un híbrido, el otro es completamente estatal. ¿Cómo los juntas? Nadie te dice cómo. Entonces, esos cómo no fueron explicados. O sea, de igual forma hubo vacíos como en el de Cateriano, pero en la forma como ingresó Valdés, muy humilde, como pidiendo por favor el apoyo y la colaboración de los congresistas, fue mucho mejor, bienvenido, que el anterior premier, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más estudia la pragmática? ¿Cuáles son esos elementos extralingüísticos que se mencionan acá? Los gestos. Los gestos. Perfecto, los gestos. El lenguaje corporal. Puede haber tensión, puede haber más soltura, más confianza, la mirada. Cuando alguien te habla mirándote a los ojos, te genera confianza. Cuando esa persona no solamente te mira, sino se ven sus palmas de las manos, te da mucho más confianza de aquella que las tiene guardadas atrás. ¿Qué más? ¿Dice el aspecto cultural también? El aspecto cultural, porque, por ejemplo, ustedes observen, sabemos que la mascarilla es obligatoria para poder salir, pero el aspecto cultural te dibuja cómo eres. Y vemos mucha gente que a pesar de las altas cifras de contagios y ahora en niños, muertes de 81 niños ya contamos entre los que ya no están con nosotros, de la cantidad de infectados, de muertos. Vemos taxistas en donde la mascarilla está por debajo, hay quienes se la sacan. Entonces, el aspecto cultural va a valorar un elemento tan sencillo como es una mascarilla. ¿Se dan cuenta? Mientras que para algunos es el grupo cultural, por ejemplo, los médicos, es algo vital, para el otro grupo que tiene que trabajar en la calle, un cierto sector, pues es un mero elemento más, o sea, no le conceden la importancia, y eso es lo cultural.
habría que analizar, por ejemplo, quiénes son los que más están ingresando infectados. Al principio se pensaba, ustedes saben que hay en Hacho un ambiente que se ha creado para recoger a la gente de la calle, ¿sí saben, verdad, muchachos? Entonces, allí han recogido, sí, claro, han recogido a todos los mendigos, a todos los que pudieron albergar allí, tampoco es infinitamente grande. No se escuchan noticias de muertes, de contagios. Probablemente son las personas más inmunes, porque han convivido siempre con todos los gérmenes. Habría que hacer una investigación allí. Y eso que son personas mayores, son ancianos, y que para lo que conocemos, sería el primer grupo al que le ha afectado, inclusive que ha perdido la vida. Entonces, el factor cultural es básico porque va a determinar una forma, una mirada frente a un objeto, una situación, un mensaje, definitivamente. También la pragmática, si ustedes ven allí en las imágenes, hay dos muchachos que sonríen, se dan la mano, pero uno tiene un bate de béisbol y el otro tiene un cuchillo. Obviamente, esto está representándonos que la pragmática nos permitiría intuir la intencionalidad del mensaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos comunicamos estamos tratando de asignarle un significado, pero la intencionalidad muchas veces no nos vamos a enterar. Vamos a dar por sentado que lo que hemos entendido es lo que realmente nos ha querido decir, pero ¿cuántas veces nos hemos comunicado con alguien, hemos querido decirle algo y terminamos diciendo otra cosa, y lo que teníamos dentro, que era pedirle algo, salir a pasear, etcétera, nunca se lo dijimos? Entonces, y la otra persona tampoco se enteró. No siempre en una comunicación el receptor va a obtener la intencionalidad que tú has tenido como emisor. No siempre te la va a captar. Entonces, por los signos, la pragmática trata de entender qué hay detrás de un mensaje, la intencionalidad. Los espacios, porque ustedes ven allí abajo, hay una pareja. El espacio, la lejanía, siempre va a determinar molestia, mala relación. Por eso que ustedes, si es que ven alguna novela, alguna serie, y el productor, o en todo caso el director de escena, quiere hacer entender al público que hay dos personas molestas, siempre las va a colocar distantes, porque la distancia implica eso, porque cuando nos agrada a alguien, nos agrada porque es buena persona, porque nos gusta, porque conversa muy bien, nos acercamos, nosotros nos acercamos hacia lo que nos agrada y nos alejamos de aquello que no nos gusta o nos da pavor. Entonces la distancia también está dentro de lo extralingüístico que analiza la pragmática. El cuerpo, el lugar. Por lo tanto, la pragmática, ¿no?, estudia todo aquello que va a afectar a la comunicación, que va a afectar al mensaje que se va transmitiendo, para tratar de ir construyendo un significado y un sentido, porque no le interesa lo literal. Lo literal va al campo de la semántica. Acá le interesan aquellos sentidos amarrados a aspectos contextuales. Entonces, ¿cuándo aparece como término pragmática? La pragmática nace como tal en el año 1938. Es decir, entre Saussure y el generativismo de Chomsky. En la mitad nace la pragmática. ¿Quién hace nacer como término pragmática? Es Charles Morris. Charles Morris lo hace nacer como término en el año 38 y va rápidamente a tener un valor muy importante dentro de los que estudian la teoría de la comunicación. Acuérdense, no sé si ustedes acordarán, que en el año 38 se organiza un experimento social que tuvo
mucha repercusión, que es la invasión de los extraterrestres, y que esto lo elaboró Orson Welles, que fue una cabina radial y comenzó a narrar con muy buen paralenguaje. Paralenguaje es todas las características vocales que se le pueden dar a un mensaje, y lo retrataba casi verídicamente, lo hacía sentir como que realmente llegaban los marcianos e iba mencionando que nos están atacando. Obviamente no pasaba nada, pero la forma como lo narró hizo que toda una población lo creyera. Mucha gente comenzó a llamar a sus familiares, estamos en la década del 30, para despedirse. Pensaban que ya se iban a morir, que era el fin del mundo. Entonces, estamos hablando de una época en que ya emerge el estudio de la comunicación con investigaciones serias, porque nuevamente la comunicación, así como la pragmática, siempre era visto como algo connatural al ser humano, y por lo tanto no habían investigaciones serias al respecto. Ese es en los años 30, con la aparición de la radio, en donde ya comienzan a surgir escuelas de investigación, y va a tomar dentro de unas de las variables que investiga a la pragmática. También es importante la pragmática para la sociología, la propia antropología, e incluso ustedes, si buscan pragmática en Google, hay muchas investigaciones con respecto al estudio de las lenguas extranjeras, porque ahora lo que se está haciendo es variar el paradigma de enseñanza de la lengua extranjera, que siempre ha sido memorizar frases. Ahora es que aprendas las frases dentro de un contexto para tratar de llegar al sentido, o sea, la pragmática. Hay varios autores que han revisado sobre el concepto de pragmática, y allí tenemos a Morris, que menciona que la pragmática en sí es la ciencia de los signos, ¿ok? Y va a decir que la ciencia de los signos en uso, por eso habla de la relación entre emisor y receptor. Nuevamente Levinson habla de usuario, del hablante, es decir, ya no se fija tanto al aspecto conceptual, sino a ponerlo en práctica. Por eso que pragmática es acción. Y Scandel, en el año 99, hace mención explícita de los factores extralingüísticos que afectan al lenguaje. Los factores extralingüísticos que hemos visto en una diapositiva anterior. Por lo tanto, a la pragmática no le interesan las expresiones literales, que sí revisa la semántica. A la pragmática le interesa cómo se usa el mensaje, cómo se utiliza una lengua en un determinado contexto, qué procesos inferenciales realizamos, porque cuando nos ponemos en contacto con otra persona, inferimos, por ejemplo, que nos va a decir algo importante, ¿no? Que en una comunicación se dan muchas cosas paralelamente, simultáneamente. Es decir, si nos ponemos a conversar con alguien, no nos vamos a poner a pensar que nos va a agredir o nos va a decir cosas malas. O sea, siempre pensamos que hay algo como un acuerdo tácito, que con la otra persona voy a ganar algo de información, o en todo caso me va a proveer algo que yo necesito. Entonces, esos procesos inferenciales también los estudia la pragmática. Ahora, el contexto va a ser muy importante para la pragmática, porque en el plano de la lengua, esta no puede existir sin un contexto. Gracias, por ejemplo, a la pragmática, una lengua que se materializa en el habla se convierte en comunicación. Las formas de hablar un mensaje pueden afectar qué es lo que realmente yo te quiero decir. Y este contexto puede ser político, económico, social, cultural, religioso. Es decir, es el cariz por el cual tú vas a evaluar los diversos mensajes que tú estás recibiendo. ¿Por qué es importante el contexto? Porque cada grupo humano tiene
sus propias reglas. Por ejemplo, ¿qué puede determinar algo tan social como el fútbol, por ejemplo? Dentro del fútbol, bueno, y aquí he puesto a los muchachos vestidos de la camiseta de la U, a raíz del evento que hizo que se postergara el campeonato peruano, ¿no? El hecho de que te pongas la camiseta ya te cambia tu forma de actuar. Y si estamos hablando de un grupo humano relativamente grande, ya estamos hablando de un concepto social que es la muchedumbre. La muchedumbre tiene algunas características, como por ejemplo, que todo ese grupo humano tiene algo en particular. En este caso, era el aniversario de la U. Un grupo, un club muy querido, muy reconocido y de mucha hinchada en el Perú. La muchedumbre no suele guardar los espacios. Mientras más se reduce el espacio entre las personas, baja la crítica y sube la emoción. No se razona. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las muchedumbres podremos observar siempre que se utiliza un tono de voz elevado. Los términos a utilizar no necesariamente son los que tú usas todos los días. Pueden haber ciertos términos procaces y más aún en un estadio. Entonces, el contexto permite ciertas conductas que estando fuera, en tu casa, en tu barrio, no se permitirían. ¿Se dan cuenta? Entonces, el contexto delimita qué es correcto y qué no. Eso es un contexto cultural. Entonces, dentro de un estadio hay varias licencias. Puedes hablar groserías y nadie te va a mirar mal. Más bien te van a mirar mal si estás callado, sentado o durmiéndote en un estadio, que no es el lugar. En tanto, un contexto distinto es un confesional. Allí, ¿quién va a estar gritando sus pecados? Mientras más bajitos hables, mejor. Entonces, los contextos son muy importantes porque no hay nada escrito, ¿se dan cuenta? Son como muy subjetivos, pero que es importante conocerlos para no pecar o no ser visto como extraños. Fíjense, antes de la pandemia, surgió un chifa por el centro de Lima, por el Teatro Municipal, cuyos precios no eran muy caros, ¿eh? En cuanto a menú. Sin embargo, la gente iba al chifa del costado, que no era tan bonito. Este chifa en particular, los dueños se habían esmerado y le habían puesto una alfombra roja. Y a pesar de tener los precios muy similares al de la competencia, no ingresaba la gente. ¿Por qué? Porque culturalmente, ¿dónde hemos visto una alfombra roja? Hollywood. Las grandes estrellas se desplazan por la alfombra roja. Por lo tanto, la gente lo veía como, esto es caro, ¿para qué voy a entrar? Fíjense, el aspecto cultural. En muchos de estos lugares que les llaman de los agachaditos, por ejemplo, y en algunos lugares que yo he observado, si tú pides tenedor o cuchillo, no hay. Tan solo hay cuchara. Te van a ver mal si pides tenedor o si pides cuchillo. En muchos sitios no te dan cuchillo. Porque culturalmente no se necesita. Y de mejor es la cuchara porque se come pues a grandes bocados. ¿Se dan cuenta el aspecto cultural cómo puede afectar la significación de los códigos? Y esta publicidad de ese puesto, porque ¿cómo influye el contexto? Ustedes comiencen a observar en principio que todos se están liquidando, pero a su vez, ¿qué cosa se vende? Todo lo que puede ser visible en una reunión de Zoom. Porque se va a ver tu chompita, tu blusa, tu camisa, tu saco, pero ¿quién te va a ver el pantalón? O sea, en este caso, esta tienda Creditex no va a vender pantalones, porque nadie está interesado ahorita en comprar, pero sí la parte superior. Fíjense.
Ahora, para algunos autores, ¿cómo se delimita la línea fronteriza entre semántica y pragmática? ¿En qué momento se comienzan a separar? Y hay autores, como Victoria Scandal, que refiere que son los deícticos o la deixis en el momento en que comienzan a separarse. ¿Por qué? Miren esta frase. Te espero mañana donde siempre. Acá un poquito nos hacemos varias preguntas, ¿no? Porque, ¿quién es ese te? ¿Quién? ¿Quién es aquella persona que promete esperarte? No sabemos. Ahora, este señor T, ¿a quién le dirige ese mensaje? ¿A quién le está haciendo esa promesa? ¿Ese mañana es efectivamente mañana? O probablemente eso lo estamos leyendo muy tarde y ya pasó. ¿Y cuál es el lugar? ¿Por qué Victoria Scandal sostiene que estos deícticos son el límite entre la semántica y la pragmática? Porque son aquellos términos que requieren del contexto, son palabras que son conocidas, pero tan solo tienen un sentido en un contexto determinado para poder definir quién es ese T, dónde siempre, cuándo es efectivamente la fecha donde esto va a ocurrir y poder determinar a quién se está dirigiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquellas palabras que pueden ser pronombres, pueden ser adverbios, como los adverbios que tenemos de allí, de tiempo, pronombres como te. Es decir, tan solo podemos inferir quiénes son cuando me los sitúas en un espacio-tiempo determinado. Esas palabras que adquieren significado en un espacio-tiempo determinado, en un contexto, son los deícticos. Y es cuando hablamos de deícticos, cuando ya estamos viendo el contexto. Por lo tanto, son los que ingresan al terreno de la pragmática. Ahora, ¿cuántos tipos de deixis tenemos? Varios. Entre ellos, la deixis personal, el te, los pronombres, para determinar esto es mío. Mío, de quién es esa persona, a quién le pertenece, ya no sabemos, pero requerimos saber el contexto para saber quién es ese mío. También la deixis espacial. Allí entran muy bien los adverbios, por ejemplo, o verbos para determinar, ponlo arriba, ponlo abajo. ¿Abajo de dónde? ¿De qué? ¿Arriba de qué cosa? ¿No? Entonces, necesitamos el contexto para ir determinando el espacio. Y eso sería una deixis espacial. También una deixis temporal. Ya vengo. ¿Cuándo? ¿No es cierto? Fíjense esta frase. Tú tendrás que traer esto otra vez. Vamos a ponerlo más grandecito. Mañana. Porque ella no está aquí ahora. Tú tendrás que traer esto otra vez mañana porque ella no está aquí ahora. ¿Qué deícticos podemos encontrar? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se tiene que llevar? Ya, pero esto más que todo sería el objeto, ¿no? Tú. Hay cierta imprecisión, sí. Tú. Perdón. Tú. Tú. ¿Quién es ese tú? Perfecto. Personal.
Claro, es un pronombre que no sabemos quién es. Ah, Mañana, como pues escuché también por allí, ¿cuándo es ese mañana? mm, Aquí, ¿Quién es ella? Aquí. ¿Y quién es ella? Efectivamente, no sabemos dónde es ese aquí. O sea, ese traer aquí, esa cosa, es, ¿no? Esto, o sea, esto dónde debe aparecer. Entonces, esas palabras que no les podemos otorgar un sentido completo porque no sabemos en qué contexto, es en una oficina, es en un banco, es en el hogar, es en el supermercado, ¿dónde? Entonces, de acuerdo a qué contexto es, podré determinar si es la cajera, si es la madre con un sobrino, una tía con un sobrino que suele traer algo de su hijo, etcétera. Entonces, esos son los deícticos, que pueden ser personales, pueden ser espaciales, e incluso hay deícticos de categorías sociales. Su ilustrísima, adelante, por favor. ¿Quién es esa ilustrísima? ¿Se trata del rey de Francia, del rey de España, de un monarca de algún país africano? ¿Quién es? ¿Cierto? Entonces, el tú definitivamente, que es un pronombre, sería una persona que no podemos identificar. Lo mismo ocurre con ella. Con respecto a la deíxis espacial, ¿a dónde quieres que lo lleve? Por eso que amarramos el verbo traer con el traer aquí. O sea, aquí, ¿qué lugar? Ahora, ese ahora es las 2 de la tarde, las 4 de la tarde, y eso varía también de acuerdo a la sociedad, porque, por ejemplo, cuando tú has ido a algún sitio en la sierra y tú preguntas, ¿y dónde queda, por decir, el hotel Las Cascadas, donde tú piensas alojarte? ¿No? Aquícito nomás. Ese aquícito, Dios mío, ¿cuándo puede ser? Los espacios, las distancias también son bastante relativas y son culturales. ¿Sí? Para una persona que está acostumbrada a caminar un montón, ese aquícito puede representar bastantes cuadras. Para alguien sedentaria, con una cuadra ya se cansó. Ahora, ¿cuáles serían los antecedentes de la pragmática? Estamos hablando finales de 1900. El primer pragmático como tal es Charles Sanders Peirce. Cuando en la primera clase vimos íconos, índices y símbolos, ¿se acuerdan que vimos esto? Íconos eran aquellas representaciones, aquellos signos que son muy semejantes a la realidad, como por ejemplo una señal de tránsito que te dice a la izquierda o a la derecha, es decir, tiene que ser muy semejante a la realidad, no puede ser ambiguo. Los indicios son los signos lógicos, ¿no? El que tú tengas calor en tu frente es por lógica y sentido común que hay infección adentro. El estómago sumamente abultado de una criatura de 5 años no quiere decir que está embarazada, sino que hay parásitos. Entonces, por lógica y sentido común, no se ve, pero hay una inferencia. Esos son los signos lógicos. Y los simbólicos, que no hay ni parecido ni inferencia lógica, sino más bien son netamente convencionales, como las palabras. Esa clasificación la hizo Charles Sanders Peirce. Este señor es considerado como el padre de la pragmática. Y estamos en un contexto en donde predominaba la rigurosidad en la ciencia, la exactitud que la trae el positivismo. Por lo tanto, como la pragmática no es exacta, surge en contra del positivismo y nace con Charles Sanders Peirce. Ahora, cabe decir que Charles Sanders Peirce fue maestro de Morris, que el que acuña el término pragmática en el año 38, fue su profesor.
Por eso es que ambos son considerados los fundadores de esta nueva ciencia que es la pragmática. Ahora, nosotros abordamos en la segunda clase la lingüística prescriptiva, que la vinculábamos con aquel médico que te prescribe qué debes tomar, es decir, tú debes tomar la citromicina tan solo 2 días. ¿En qué circunstancia? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué alimentos? Con eso es la prescripción. Y el prescriptivismo, acuérdense que tiene, digamos, delimitado modelos de lengua y su objetivo es que existan sin deformaciones, mientras que la descriptiva tan solo hace como los estructuralistas, que tan solo eran registrar y analizar. Entonces, el pragmatismo no nace como una necesidad prescriptiva. Por el contrario, el pragmatismo no va a ser impulsado por lingüistas. Va a nacer dentro del campo de la filosofía. ¿Y qué cosa es la filosofía? Es el arte de pensar. Entonces es pensar lo que quiere decirte tu interlocutor, cómo debe entenderlo el usuario. Entonces, nace en el campo de la filosofía y la lógica. La filosofía es el arte de pensar y la lógica es el arte de razonar. Por eso que ambos forman como un matrimonio dentro del pragmatismo. Ambos se requieren para poder tratar de interpretar la significación que se produce en un acto comunicativo. Charles Morris es fundador conjuntamente con su maestro, Charles Sanders Peirce, pero a su vez, Charles Morris es fundador de la psicología social. Y algunos de ustedes me dirán, entonces la psicología social es igual que la sociología. No. ¿Por qué Charles Morris funda la psicología social? Porque va a tratar de estudiar cómo los diversos factores, por ejemplo, la política, la parte económica, porque la parte económica va a determinar qué implementos tienes en tu restaurante, por ejemplo, para no ahuyentar a un potencial comensal. Entonces, la psicología social estudia al individuo y lo que le afecta a este individuo, que es el contexto, para poder determinar qué interpretación le va a asignar. Y Charles Morris va a entender a la pragmática como un elemento amarrado a la sintaxis y a la semántica. Por eso que él dice que la sintaxis, todos ven signos, pero la sintaxis ve la relación del signo con otros signos que dan el orden. La semántica, la relación de los signos con los significados, y la pragmática, la relación de los signos con los usuarios. Por eso es acción. Y como les decía, para los positivistas, la sintaxis y la semántica eran muy importantes, porque lo que se quería era tratar de encontrar una regularidad en los símbolos, que son las palabras, por ejemplo, para poder tratar de hallar regularidades en los mensajes. Para eso se valían de la sintaxis y la semántica, pero no la pragmática. Ahora, ¿dónde va a nacer el interés por la pragmática? No fue tanto en Europa en sí, sino en Inglaterra. Por eso que muchos de los autores de algunas teorías que vamos a ver aquí son ingleses. Fundamentalmente allí hubo más desarrollo en Inglaterra que en el resto de Europa. Por lo tanto, estas teorías fueron construidas por filósofos que ingresaron al terreno de la lingüística, porque por allí provino el interés
de analizar los signos con los usuarios. ¿Qué hay detrás de estos principios, de estas teorías? Autores. Como por ejemplo, este señor Paul Grice. Él habla de principio de cooperación y de máximas conversacionales. Uno dice, esto suena medio extraño, ¿no? Pero es más común de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, ¿qué es un principio de cooperación? Según Grice, dice que cuando dos personas conversan, hay un acuerdo tácito. Un acuerdo que ambas personas que comparten este espacio de comunicación deben respetar. Y que si no se respetan, pues cualquier comunicación se paraliza, se bloquea o se corta. Entonces son acuerdos tácitos que tanto tú como yo vamos a tener en cuenta y bajo los cuales nosotros vamos a interactuar. Ahora, este principio de cooperación, ¿cómo se materializa? Porque hasta ahorita es muy abstracto. Se va a materializar en 4 principios o en 4 máximas conversacionales. Son principios que no están escritos tal cual, no son tan normativos, sino se supone que debemos actuar de esa forma. Y estas máximas conversacionales son 4, de cantidad. Cuando uno conversa, uno pretende que la otra persona me dé la información que requiero. Es como dijeron los muchachos, no me florees, no me palabrees. O sea, esperamos que la persona hable lo necesario. Cuando ya se rompe esta máxima de conversación, máxima conversacional, y la persona comienza a hablar más de lo necesario, ¿qué ocurre? Te paras y te vas. O si no te puedes parar, porque bueno, para que no hagas sentir mal a la otra persona, simple y llanamente ya estás pensando en otro tema. Comienzas a ver tu celular, comienzas a mirar a otro lado, entonces ya no malogra, afecta la comunicación cuando no se tiene en cuenta la cantidad necesaria de información que debes proveer. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿dónde queda bienestar? ¿Dónde queda OBU? Tú tienes que decirle la izquierda, la derecha, de acá a 3 módulos. Nadie te está preguntando por cuántos libros hay, cuántas son las personas que allí trabajan, qué servicios brinda, porque eso es demasiado frente a lo que yo requiero para poder movilizarme. Un segundo principio, una segunda máxima conversacional, como le denominó Grice, es la calidad de información. Y esto como consejo a ustedes, muchachos. Ustedes tan solo brinden datos o información cuando tengan la certeza de que sea así. Porque cuando uno habla de lo que cree o lo que vio en un TikTok o leyó en un mensaje de WhatsApp, puede perder la credibilidad del receptor. Y eso es algo que debe ser muy valorado por ustedes. Ustedes deben ser creíbles hacia los demás. Y una persona creíble parte por esta máxima, que es la calidad. Yo tengo que hablar de aquello que me consta, porque el otro va a esperar que tú le digas la verdad. Va a confiar en que tú le vas a decir los datos que requieres, que son esos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la máxima de calidad está referida a que lo que tú digas se pueda demostrar. Seguimos avanzando con las máximas de Grice y está el de relevancia, la máxima conversacional de relevancia. ¿Esto qué quiere decir? Que la información sea pertinente, que te sirva, que te sea útil, no baladí, no información insulsa, innecesaria, o que no va a obedecer al objetivo que tú persigues. Y por último, habla claro, dilo directamente.
sé concisa, no seas ambiguo. ¿De qué sirve hablar en enrevesado? Fíjense que los grandes conocedores de un tema no necesariamente se caracterizan por hablar en enrevesado. Los grandes oradores, los que pretenden llegar al público, ¿qué tratan de hacer? Lo complicado lo tornan en sencillo, porque su objetivo es que el receptor lo entienda. No tú, que ya te dedicaste toda una vida a investigar algo, sino la otra persona a la que tú pretendes transmitirles información. Entonces, hablas lo necesario, hablas en términos que te entienda tu receptor de manera clara. Entonces, fíjense, son cosas básicas que probablemente lo hacemos todos nosotros sin darnos cuenta, no somos conscientes, porque es la filosofía del lenguaje, es la filosofía de la lingüística. Entonces, son aspectos que están allí y que tan solo una persona que se comienza a reflexionar y a pensar cómo nos comunicamos, cómo opera, porque normalmente todos nosotros nos dedicamos a utilizar nuestra facultad de lenguaje a partir del código que hemos aprendido y lo materializamos en el habla. O sea, esto lo hacemos todos los días, pero ¿cuándo nos hemos sentado a reflexionar y cómo es que se logra la comunicación? No nos ponemos a reflexionar. Ese es un proceso de reflexión que otros ya lo han hecho, que son los filósofos. Y en este caso, los filósofos que han ingresado al terreno de la lingüística. Entonces, son máximas conversacionales que las dio a conocer y que las trabajó Grice, y que él dice que es muy necesario para poder entablar una conversación. Si alguno de estos se rompe, no se toma en cuenta, entonces la otra persona puede perfectamente pararse y retirarse. Fíjense, imaginémonos que estamos viendo una situación de una comisaría y allí hay una mujer joven frente a los agentes policiales y uno de ellos le dice, ¿cómo es el desaparecido? Y la mujer responde, es una chica joven. Pregunta, ¿qué máxima se está afectando acá? ¿Qué máxima de Grice? La cantidad. Exactamente. ¿Qué se puede hacer el comisario con que es una chica joven? ¿Cuántas chicas jóvenes existen? La situación continúa y el comisario dice, ¿puede dar más datos? La mujer responde, sí, es una chica joven, porque tiene unos 25 años, es natural de Córdoba, porque su madre, aunque es bastante madrileña, se casó con un cordobés y tuvo a su hija en esta ciudad andaluza. Es bastante delgada. Creo que su talla de pantalón es 30, pero me han dicho que se compra la 28. Es muy alta, más que su hermano. Bueno, creo que su hermano. ¿Qué máximas se afectan aquí? De modo, El modo. Lo está hablando muy desordenado, mezcla una cosa con otra. ¿Quién la va a entender? ¿Qué más? Es como cuando un niñito viene completamente exaltado y le quiere decir a su mamá sobre algo que ha visto y comienza a hablar y hablar y hablar y hablar. O sea, el modo es muy importante en una conversación. ¿Qué más? Relevancia. Relevancia. ¿Qué le va a interesar la talla de pantalón a un pobre hombre? Ni que puesto voy a una mirada, de acuerdo, a ver, voy a terminar con flaca esto. Es imposible. ¿Qué más? de calidad, Sí, creo. Es decir, por eso les decía, algo importante, algo valioso que ustedes deben de conservar es su credibilidad. Y para poder ser creíbles, la calidad de tus mensajes deben versar sobre cuestiones que ustedes tengan la seguridad que haya certeza. Y nada más.
cantidad, mucho flor. Hablo demasiadas cosas. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, la pobre mujer se estaría exaltada, estaría nerviosa, no sabemos. Menciona muchos elementos que le son innecesarios al comisario. Asimismo, da datos de acuerdo a su criterio subjetivo, trata de identificar ella, da información que no es importante para el comisario y no tiene un orden lógico. Si es cordobesa o andaluza, probablemente no va a entrar mucho porque no van a escuchar hablar a todas las personas para determinar quién se ha desaparecido, ¿no es cierto? Entonces, estas máximas son importantes porque van a garantizar el éxito o no de una conversación. Y a pesar que son básicas, a veces podemos caer en algunos de esos errores, como todos los que ha cometido la pobre mujer de la comisaría. Hasta aquí todo el aporte de Grice. Sin embargo, impactó tanto este principio de cooperación que comprende estas 4 máximas que ha tenido seguidores. Y dentro de estos seguidores está este señor Dan Sperber y Deirdre Wilson. Estos señores, de las 4 máximas que aportó Grice, se interesaron mucho en la máxima de relevancia, o que también se conoce como la máxima de relación, es decir, las cosas más relevantes. ¿Okay? Entonces, digamos que ellos nos dicen que nosotros vamos a prestar interés al interlocutor porque creemos que lo que nos dice es pertinente, es decir, me va a dar información importante. Entonces, como me va a dar esa información, o sea, tú te vas a dirigir a mí porque tienes algo que decirme que es importante, tú te diriges a mí, sino para que te diriges a mí. Por eso se habla de un principio cooperativo. Cuando un mensaje es relevante, de acuerdo a Sperber y Deirdre Wilson, es que yo voy a aprender algo. Puede ser algo cultural, como puede ser algo social, del vecino, de alguien que tú conoces, o sea, mientras tenga alguna relevancia para ti, entonces se produzca algún cambio cognitivo. Eso yo espero, por eso yo te presto mi atención, te doy mi tiempo. Entonces la teoría de la relevancia dice que todos somos cooperativos en la medida que algo ganamos al momento de interactuar. Y lo que refieren también es que es mucho más relevante cuando yo gano más en datos, en información, o sea, hay cambio cognitivo, pero está amarrado a que no me exija tanto esfuerzo en la interpretación. Si tú me lo pones muy complicado, por más importante que fuera para mí, no te escucho. Me ingresa por un oído y me sale por el otro. Porque eso de ponerme a pensar qué cosa me quieres decir, hay una teoría de la disonancia cognoscitiva, ¿no? Es decir, me exige demasiado, no, prefiero retirarme y no hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente es que sea algo que yo requiera en datos, en información, es decir, haya un cambio cognitivo en mí, sino que la manera como tú me la hagas llegar no me complique la vida. Me la tienes que hacer sencilla. Entonces, mientras más información gano, pero más sencilla me lo pones en el modo, más relevante. ¿Se dan cuenta? Y esto es importante cuando ustedes construyan sus mensajes. ¿Por qué? Porque como ingenieros, ustedes van a ir a diversas partes del país, donde hay diversidad de culturas, diversidad de acceso a la educación, por ejemplo. Por lo tanto, los mensajes deben ser importantes para esa población. Lo que es importante para ti no necesariamente es importante para el campesino o para el poblador de la selva. Por ejemplo, ¿qué experiencia, entre muchas, se ha ganado con esto del COVID? Que acá te pueden decir, usa mascarilla porque el virus está en todos lados, lávate las manos.
¿no? Y el COVID, y el COVID, y el COVID, y lo escuchamos todo el tiempo. O sea, ya COVID lo tenemos en todas las calles, en la radio, en la televisión. Ok, estamos en la ciudad. Pero ¿qué ocurre? Y esto fue materia de un foro sumamente interesante que promovió la universidad esta que está en la avenida del Río, en Pueblo Libre, Antonio Ruiz de Montoya. Un foro sumamente interesante, porque, por ejemplo, en algunas culturas de la selva no se menciona lo malo, porque está dentro de sus creencias que cuando tú mencionas lo malo, lo atraes. Por lo tanto, ¿cómo vas a ir que el COVID? No, no te quieren, te rechazan, porque es atraer el mal hacia ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú tienes que ver la estrategia de cómo direccionar tu mensaje de acuerdo al contexto de la persona que tienes al frente. Es decir, lo que es cognitivamente relevante para ti, no necesariamente lo va a ser para el otro. Y eso es tu tarea, si deseas llegar con un buen mensaje. Ver qué es pertinente para eso, porque lo que es pertinente para ti puede ser impertinente para el otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto es más relevante? Cuanto yo más aprendo, es más gano con tu mensaje, pero lo adquiero y lo incorporo porque tú me la estás dando en un código que yo entiendo. O sea, no me exige tanto esfuerzo en la interpretación, en la decodificación e interpretación del mensaje. Ahora, esta teoría ha sido muy estudiada por muchos publicistas. Por eso que esta publicidad me gustó mucho, ustedes la pueden encontrar en internet, con respecto a cómo se amarra la publicidad y la relevancia. Sabemos que los espacios de por sí requieren inversión, sea un espacio en la televisión, sea un espacio en outdoor, en esas grandes vallas publicitarias, en una radio, en un espacio en internet, porque nada es gratuito. Es decir, tú quieres aparecer, tú quieres tener presencia en medios virtuales, pues lo tienes que pagar. Y en principio tienes que pagar a un community manager para que te digan qué páginas debes invertir para que cuando pongan algún tema, aparezcas tú. Es lo que, por ejemplo, trabajan los asesores de Harold Forsyth, que cuando tú ingresas a un, aparece Harold Forsyth, que está en el actor, que se divorció, que se separó, y qué sé yo, pero siempre va a estar materia de hablar. Eso se paga, no es gratuito. Entonces, si sabemos que la publicidad va por medios que se deben de pagar, pues obviamente tiene que ser sumamente relevante. Entonces, esta es una publicidad de un producto para perros, es de marca Pedigree. Ya de por sí, por el nombre, ya te vas dando cuenta que no es para todos, es aquel que decide invertir. Ahora, este mensaje tan solo es relevante para el que tiene mascota. Para el que no tiene, ni fu ni fa, no le interesa, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué mensaje se les ha dado? Para perros fuertes. Fíjense, ¿se dan cuenta? Ahí está la relevancia. ¿Qué cosa le puede interesar a algunos dueños de mascotas? Que su perro sea fuerte, pues. Sea fuerte para resistente a las enfermedades, sea fuerte frente a algunos golpes, alguna caída que pueda tener, que sea fuerte frente a varias cosas. O sea, y porque eso le va a permitir vivir más. Entonces, para quien es relevante en principio, para quien tiene una mascota y quiere cuidarla y que esté sana, entonces esto de para perro fuerte le sirve. Y la imagen contribuye al texto, porque obviamente ningún debilucho va a hacer eso. Ahora, acá se está utilizando un recurso de la publicidad que es el humor. Ustedes no sé si han visto esa publicidad de un instituto de computación que soy un monstruo en computación. Que hace muchos años salió y que no hace mucho lo he visto, antes de la pandemia. Entonces, eso genera risa, pero fíjese cómo se ha posicionado IDAT. Allí salen monstruos, pero no un monstruo, sino a quien que domina un área en particular. De igual forma,
Obviamente, esto no sucede en la vida real, pero el factor de humor es para que tú recuerdes, es para facilitar la recordación. Porque siempre hay cierto grado de fantasía dentro de la publicidad, pero siempre va a estar amarrado a algo que le interesa a tu receptor. ¿Para qué? Para que sea relevante. Tú vas a captar algo que para ti es importante. Y si no, vayamos a todo lo que es, por ejemplo, champú. Hay champú para pelo rojo, para pelo amarillo. Ustedes deben haber visto esa publicidad de Tío Nacho, en donde la muchacha sale diciendo, porque nunca voy a ser rubia, al menos está Tío Nacho, que tiene manzanilla. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad el color amarillo, el color claro del cabello es más valorado que el cabello negro. Tú andas a otros lugares y el pelo negro es buscado un montón, porque no hay, son todos amarillos, los cabellos, ¿no? Y además, en nuestra cultura, el amarillo está vinculado con la manzanilla. Por eso que a los bebés se les da champú de manzanilla, a ver si se le aclara el cabello. Entonces es significativo. Entonces el intercambio me va a producir algo valioso que tú me das. Entonces, fíjense, hay que poner en términos que sean importantes para tu receptor, para que sea relevante y se dé el acto comunicativo. Allí tenemos ya dos. Y el último enfoque, antes que ustedes participen, está en este señor John Austin. Este señor John Austin, ¿no? Igual que Saussure, igual que varios grandes pensadores, no escribió nada. Este señor daba conferencias. Él ha dado conferencias en Oxford, ha dado conferencias en Harvard, y había quienes le seguían. ¿Okay? Entonces, sus seguidores, todo lo que él iba hablando, lo iban registrando y escribieron también una obra post-mortem que lleva por título Cómo hacer cosas con palabras. Por eso es acción, ¿no? Actos de habla. Para Austin, con las palabras podemos hacer cosas. Entonces, por eso que el libro que sacaron post-mortem es Cómo hacer cosas. Este libro fue publicado en el año 62, o sea, un poquito más allá del libro de Chomsky, que marca el inicio del generativismo. Austin, en estas charlas en Oxford y en Harvard, decía que nosotros hacemos cosas con las palabras. Por lo menos hay estas tres cosas. Acá están divididos de manera didáctica, pero realmente no es que estén separados, sean todos juntos, porque cuando hablamos, no solamente estamos haciendo un acto locutivo, es decir, no solamente es decir algo, sino también cuando hablamos es porque hay una intención detrás nuestro, nuestra intencionalidad, nuestro propósito de comunicación. Y a su vez, cuando hablamos, influimos en la otra persona. A eso le llamó el acto perlocutivo. Y allí tenemos a Mafalda, a la mamá de Mafalda. Por ejemplo, un acto locutivo es Mafalda. O sea, es la acción en sí, la locución, el acto locutivo. El acto ilocutivo es la pretensión de la mamá al decir Mafalda. La mamá quiere que venga, probablemente para que le vaya a comer la mesa, qué sé yo. El acto ilocutivo es la pretensión, es la intención con la que yo digo el acto locutivo, ¿ok? Y el acto perlocutivo es lo que logramos como respuesta. Entonces, si la niña llega, si Mafalda se acerca, entonces es el efecto provocado en Mafalda. Ahora, el efecto que vaya a lograr la madre también está muy vinculado a la forma como lo diga. Muchachita de miércoles, anda a ver si va Mafalda, ¿no es cierto? Es lo mismo como el cuento de Caperucita Roja. Es muy bonito ese cuento porque es analizado como Caperucita Roja y el arte de saber ordenar. ¿Y por qué Caperucita Roja? Porque si ustedes comienzan a analizar, Caperucita Roja nace con una orden. La mamá le dice, lleva esta canasta a la abuelita. La mamá no dijo, alguien lleve la canasta. Muchachita de miércoles, lleva la canasta.
no es que lo dice así suelto en plaza, le dice lleva la canasta porque la abuelita está enferma. Entonces logra el efecto que efectivamente esa canasta sea llevada por la niña a la abuela en un tiempo dado, porque si no también la abuelita podría fallecer, o sea, si no iba en tanto tiempo, ¿no es cierto? Entonces está el acto locutivo, lo que se dice, el acto locutivo, ¿con qué pretensión lo dices? La intencionalidad. Y el perlocutivo es el efecto que logras por el acto locutivo, cuando tú lo dices, y ahí intervienen varias formas. Entonces, por eso decía Austin, nosotros no solamente hablamos, nosotros creamos cosas en las personas. Por eso él decía, no son meros mensajes. Podemos lograr tantos aspectos, realizar tantas cosas, todo depende de tu acto locutivo, cómo lo digas. Por eso decía, cómo hacer cosas con palabras. Así lo denominaron sus seguidores y me parece perfecto para lo que investigó Austin. Pero Austin también tuvo seguidores, ¿no es cierto? Entonces, hay un señor Sir que dice, sí, pues estos actos de habla, por si acaso, también tienen otras clasificaciones. Es decir, no todos son iguales, ¿no es cierto? Porque cuando nos comunicamos, podemos afirmar o negar algo con cierta certeza. Entonces, hay actos de hablas que pueden ser asertivos. Y ahí está una imagen de Mafalda, en donde allí menciona, está Guille, el pequeñín, escuchando a su madre, en este caso a su padre, ¿no? Total, Guille ya es grandecito y no habrá problema en ponerlo con Mafalda. Entonces la mamá dice, ¿y vos decís traer aquí su camita, no? Claro. Y sigue escuchando a Guille. Guille luego va al cuarto de sus padres, en donde ellos duermen juntos. Él comienza a pensar y luego dice algo a la conclusión que él llegó a su hermanita. Los viejos quieren que vos seas mi señora. A eso se refieren los actos de habla asertivos. Podemos afirmar o negar. Entonces es una forma, o sea, no todos son iguales. En principio podemos acertar o negar, aseverar. Pero en otros momentos podemos dar órdenes. Esos ya son los directivos, ¿no es cierto? Cuando específicamente queremos lograr algo. Mafalda, apaga esa luz y dormí de una vez, que son las 12 y pico. Entonces ya es mucho más direccionado. Probablemente acá se traduce mejor nuestra intención de comunicación. También cuando nos comunicamos, podemos pensar en actos a futuro. Es decir, nos obligan o nos comprometen con una acción que en ese rato no necesariamente se va a dar. ¿Cierto? Esos son los compromisorios. Me comprometo a, no ahorita, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, ojalá fuera así. En otros momentos, nos vamos a comunicar, vamos a traducir estados emocionales, afectivos, psicológicos, ¿cierto? O sea, nos van a entender un estado en el que nos encontramos. O sea, ahí Mafalda está leyendo bien tranquilita. La vida comienza a los 40. Entonces ella piensa, entonces, ¿para qué cuernos nos hacen venir con tanta anticipación? ¿No? También podemos expresar, pero también podemos tratar de influir sobre nosotros mismos, que serían los declarativos, cuando pretendemos modificar parte de la realidad. Obviamente eso deviene después de hacer cosas, comienza a reflexionar, a él le mandan a hacer cosas porque es el más pequeño. Entonces, por lo tanto, dice que va a tener esa vida, esa edad, ¿no? Jamás otra vez va a tener esa edad porque otra vez va a ser el mandadero. Es luego de un juicio, de un análisis. Y es con la pretensión de modificar parte de la realidad. Ok, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ajá, hasta No, muchas pero gracias. He visto las participaciones acá. Ok. Entonces,
yo dejo de hablar. Sí, David. Una pregunta. La parte de John Austin, perdón, ¿era seguidor Sí. de Paul Grice? No, acuérdate que Paul Grice hace las máximas, o sea, hay un principio de cooperación entre las personas y estos principios de cooperación las, digamos, las condensa en 4 máximas. Hay seguidores como esta pareja de investigadores que tan solo toman la relevancia, que es Spearman y Deirdre Wilson. Ahora, Austin es un grupo británico que va a dar de relevancia a la pragmática. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en los finales de 1800, emerge como un nuevo campo de estudio contra el positivismo, Charles Sanders Peirce, y nace como concepto con Charles Morris. De allí viene una bajada en lo que es la importancia de la pragmática y comienza a tornarse como más importante con estos británicos que son Grice, Austin, ¿no es cierto? Que van, digamos, sí toman elementos, pero ellos como que lo van a revitalizar este campo de estudio, ¿no? Entonces, Austin ya va más a dirigirse a los usos prácticamente que se le podrían dar a la pragmática, es decir, la fuerza de los enunciados, de los mensajes, va a dar otro cariz, por eso habla de que con el habla se materializan actos, por eso actos de habla. Muchas gracias. Ok, David. ¿Algo más, chicos? Víctor dice no, Nicole dice no. Muy bien. Entonces voy a ponerles un video al cual lo vamos a analizar bajo estos aspectos que hemos visto en la clase de hoy, ¿sí? Y lo vamos a trabajar por grupos. Déjenme nomás abrirlo un ratito. La idea es que recuerden lo que hemos visto en clase y lo puedan aplicar acá. Es un video muy cortito, me gusta porque es gracioso. Y vamos a ver. Ahora, ¿cómo lo comparto para que se vea? Se escuche sobre todo. A ver, me avisan si se escucha el audio. Siempre tengo que cerrar. A ver, compartir. ¿Se ve la pantalla que dice panadería? Sí, profesora. Ya, ahora me avisan, por favor. Ay, gracias, mamita. Me avisan si se escucha, ¿ya? Para luego ponerlo en pantalla completa. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca Sí de se aquí? ve. Sí. Ya me preocupo, pero se ve está un poco lento. Sí, se distorsiona un poco. Se distorsiona, ¿no? ¿Te importaría decirme